En el pensamiento que vamos a estudiar está esta frase: meditación sin el meditador. Y a primera vista, cuando uno lee una cosa como esa, dice, pero entonces esto no tiene sentido. ¿Quién medita? ¿Quién está meditando? ¿Cómo puede haber una meditación si es que no, alguien no la está haciendo o practicando? ¿No es cierto? Por ejemplo, como cuando yo estoy pensando, hay un centro que piensa. Pienso con los materiales de mi memoria, ¿no es cierto? Con los materiales de mi experiencia. Proyecto un mañana haré tal cosa, proyecto temores, proyecto deseos, proyecto expectativas, proyecto lo que conozco, mi experiencia, como un centro, como un yo. Yo practico esto, yo practico lo otro, yo estudio esto, yo estudio lo otro, yo aprendo tal cosa. Ahí hay ahí está el yo, ahí estoy yo, practicando un deporte, ahí estoy yo. Entonces, ¿por qué hay una meditación o Krishnamurti nos plantea que la meditación sin puede ocurrir solamente si no hay un centro o un ser, una entidad que medita, ¿no es cierto? Porque la meditación no es una experiencia de aprendizaje como las demás experiencias, como conducir un auto, como, o sea, todas las actividades que tenemos. ¿Por qué en todas las actividades de nuestra vida las hacemos nosotros mismos desde nuestro centro, desde nuestro yo? Pero en la meditación no habría un yo, no habría un centro. ¿Por qué no puede ingresar el yo a la meditación? ¿Por qué no puedo yo meditar? Y el, la respuesta a esa pregunta es que habría que preguntarse qué es el yo, quién es el yo y por qué no tiene cabida como el centro protagonista de la meditación. ¿Qué es el yo? Digamos, hay un capítulo en La Libertad Primera y Última, ese libro tan famoso, tan conocido de la enseñanza de Krishnamurti, que hay un capítulo que dice qué es el yo, digamos, creo que así se llama, y ahí elabora con bastante detalle la naturaleza, lo describe del yo personal, que es un núcleo de pensamiento, una imagen compuesta de recuerdos, de identificaciones conceptuales, de imágenes. Básicamente el yo es una estructura del pasado, pero que se mueve, que responde al presente destruyéndolo, por supuesto, destruyendo el presente porque lo aborda desde el pasado y se proyecta el futuro y también destruye el futuro porque proyecta el pasado en el futuro. Entonces, el yo es siempre lo conocido, lo mismo, con modificaciones, pero es lo mismo de siempre, con otro rostro, con otra cara, con otros contenidos, con otras etiquetas, con otras identificaciones, pero es lo mismo. Y otro elemento que podemos examinar es que el yo, constituido de imágenes y conceptos mentales, es egocéntrico, digamos, actúa
buscando satisfacción, seguridad, certidumbre. Es como una entidad que al surgir inmediatamente busca seguridad, satisfacción. Y todos los contenidos que giran a través, en torno de ese centro, giran en torno a el miedo, digamos, a nivel psicológico. Miedo psicológicamente se identifica buscando seguridad, pero siempre la raíz del yo, o sea, su fuerza motriz es el temor. Entonces todo lo construye en torno al miedo, las identificaciones, la seguridad, el placer, el deseo. Hay como una especie de vacío, de ansiedad profunda, una insuficiencia profunda que hace que el ego personal busque haga esa construcción, esa estructura psicológica que básicamente es un movimiento del temor. Esa estructura, esa naturaleza que siempre gira en torno a sí misma de manera egocéntrica, de manera autocentrada, de manera ansiosa y que fragmenta la realidad, porque es una entidad que no conoce ningún proceso total, ningún proceso integral, siempre está fragmentada en toda clase de doctrinas, ideologías, castas, ¿no es cierto? Grupos, tribales. Siempre está identificada con algo porque está escapando de su insuficiencia, de su vacío, de su vaciedad, de su vacío existencial. Se está identificando con cosas, conceptos más grandes también, filosóficos o religiosos, porque está escapando de su propia vacío existencial, de su propia miseria, digámoslo. Y esa entidad de la que estamos describiendo, que en el fondo somos nosotros mismos, en nuestro actual estado, no puede meditar. O sea, no puede entrar en un estado integrado, en un estado indiviso, no fragmentado, o en un estado total, un estado unitario, sagrado, por darle un concepto religioso, un estado divino, digamos, por decirlo así. Una región del universo donde no hay separación, fragmentación. Esa entidad que hemos descrito no puede ingresar ahí. Esa entidad, que es nuestro actual estado evolutivo, tiene que haber un proceso de profunda transformación, regeneración, purificación, como queramos llamarle, alquimia, para que la meditación florezca. Ahora uno dice, o sea, en ese sentido, si está el pequeño yo con sus ansiedades, codicias, ambiciones, intentando lograr algo, por supuesto que eso no va a ser meditación, va a ser otra cosa, va a ser otra actividad del yo personal, ¿no? Una más de todas las actividades egocéntricas que uno realiza. Incorporo otro elemento de distracción o entretenimiento o ambición a mi vida que llamo espiritualidad, que llamo meditación, otra expansión para el yo personal. Krishnamurti dice, no, si está ese centro, esa entidad divisiva, fragmentaria, tribal, pequeña en su alcance, no va a haber meditación, no va a haber un estado unitario, creativo, un estado creativo, porque la meditación es un estado que es nuevo de instante en instante.
porque no está atada al pasado. El pasado es repetir siempre patrones con ligeras modificaciones, de forma, pero no de fondo. Entonces, ahora, vamos a suponer que la meditación se da cuando el meditador no está, ¿no es cierto? Cuando la regeneración, la transformación del autoconocimiento se ha realizado de algún modo. Entonces hay meditación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la meditación? O sea, si no hay un centro psicológico que es esa actividad egoísta, digamos, y eso se termina en el proceso de la meditación, la observación, etcétera. Entonces, ¿qué es esa meditación? Bueno, no lo sabemos. O sea, podemos decir por conocimientos esotéricos que la, hay principios de nuestra naturaleza superior, hay estados de la conciencia que son unitarios. Bueno, la filosofía esotérica dice que nosotros tenemos siete principios, cuatro o siete elementos, siete principios, tres de los cuales superiores son en estado de creciente integración o unicidad. Entonces, hay principios que se van desenvolviendo que son universales, o sea, son estados de conciencia universales, no son estados de conciencia personales. Están en otra dimensión, en otra esfera de desarrollo, de evolución, de una característica que trasciende completa y absolutamente la personalidad que nosotros tenemos. Por eso que para nosotros, cuando Krishnamurti nos dice meditación es sin el meditador, claro, hay algo ahí, hay fuerzas, principios de la naturaleza superior que se desarrollan, que se desenvuelven, que se activan, pero están totalmente fuera de las fronteras de los conceptos, de las imágenes, del pasado, de las doctrinas, de las ideologías que nosotros conocemos. Están en esferas de conciencia completamente diferentes y universales, que son unitarias. ¿Cómo podemos describir algo que no hay ningún elemento de separación en ella? No hay elemento de separación, no hay elemento de segmentación. Todo lo contrario de lo que es nuestra vida, que es todo separado, fragmentado, diferenciado. En esas regiones, en esas dimensiones, no hay realidades separadas, pero hay realidades. Hay naturaleza de conciencia no diferenciada, no fragmentada, en un estado unitario, lo que tradicionalmente se llama amor, compasión universal, porque abarca la totalidad. Entonces hay principios, hay fuerzas que entran que se desenvuelven en ese estado, que están en ese estado, y Krishnamurti lo conceptualiza como meditación. Hay algo que está pasando, un estado unitario, que él llama meditación, cuando ya la esfera de la personalidad, del ego personal, se termina. Vamos a leer el pensamiento. Dice que es bastante aparentemente biográfico. Estaba todo muy tranquilo a aquella hora temprana de la mañana, y ni un pájaro ni una hoja se movían. La meditación, que comenzó a profundidades ignotas y siguió con creciente amplitud e intensidad, escoplió el cerebro hasta reducirlo al silencio total. O sea, ahí entró ese estado, esa, vamos a decirlo en términos cristianos, esa gracia, ¿no es cierto? Ese estado
interior divino y el cerebro se volvió silencioso, removiendo los pensamientos profundos, arrancando de raíz el sentimiento, vaciando el cerebro de lo conocido, o sea, de todo el pasado y sus condicionamientos, y de su sombra. O sea, la totalidad de lo conocido, todo se vació, o sea, toda la estructura de la memoria. Fue una operación y no había operador o cirujano, estaba teniendo lugar, como cuando un cirujano opera un cáncer, extirpando todo tejido contaminado, no fuera a hacer que la contaminación se extendiera de nuevo. Por el reloj, esta meditación continuó durante hora y media. Y era meditación, ahí está la frase, sin el meditador. Era meditación sin el meditador, o sea, sin el ego, el yo y sus miserias, ¿no es cierto? Sus limitaciones. El meditador interfiere con sus estupideces y vanidades, ambiciones y codicia. El meditador es pensamiento que se ha criado, cultivado, ¿no es cierto? En estos conflictos y agravios, o sea, ese agravio, uno se agravia porque uno tiene una imagen de sí mismo, una etiqueta, un yo, una imagen, que es una estructura de pensamiento, por supuesto. El meditador es pensamiento que se ha criado en estos conflictos y agravios, y en la meditación el pensamiento debe cesar por completo. Estos son los cimientos de la meditación. O sea, por eso que es interesante el alcance que tenemos que tratar de comprender que la meditación implica un alcance de la realidad, de la conciencia, que está mucho más allá del ego, del yo, de la codicia, de la ambición, del apego, de los celos, de la rabia, de el odio, del resentimiento y de todas esas emociones y pensamientos personales. Eh, la meditación en su sentido, digamos, más profundo es una especie de movimiento de lo intemporal, de lo eterno, algo que fluye, pero que no está en el tiempo, digamos, no está eh, condicionado por la materia, en ese sentido, no está operando como un yo que está alcanzando algo, sino que justamente es el vaciado de lo conocido para que aquello se manifieste, se desarrolle y que Krishnamurti le da a ese proceso interior, a ese estado interior de percepción unitaria, lo conceptualiza como ese estado es meditación. Pero no es importante la palabra meditación, sino lo que está implicado lo que detrás de la palabra está señalando que hay una especie de estado intemporal, o sea, sin tiempo, que se manifiesta, que se expresa, que se desarrolla eh, cuando lo conocido, la actividad egocéntrica es de algún modo comprendida o está siendo comprendida, iluminada por el autoconocimiento, la percepción de lo que es, la percepción de lo que es, ¿cierto? En esa absoluta nobleza de ver las cosas como son, de percibirlas sin autoengaño. Pero hay elementos, no nos tenemos que quedar, digamos, enredados en las palabras, digamos, complicados con las palabras, con los conceptos. Pero podríamos decir, aquí hay elementos divinos, espirituales, que ingresan a este proceso
o como dice la filosofía esotérica, principios de conciencia superiores, espirituales, porque ya no hay un yo personal, un ego personal que interfiera con esos pensamientos y emociones. Como dice ahí Krishnamurti, estupideces, vanidades, ambiciones y codicia. Y ahí podemos poner una larga lista, ¿no es cierto?, de nuestras pequeñas cosas. Entonces, eh, es muy elevado el concepto, o sea, o lo que está describiendo Krishnamurti como meditación. Pero como les decía, no creo que palabras son importantes porque están señalando algo, pero la palabra en sí no es lo importante, sino que aquello que está señalando, aquello que está apuntando a la realidad, al fenómeno, al principio que está señalando. Y lo que está señalando es que algo está pasando que no está diferenciado, que no está fragmentado, digamos. Y eso que antiguamente se le llamaba lo divino, porque abarca el universo entero, no está diferenciado, está fragmentado. Lo contiene todo, se hace uno con todo. Se dice que los principios superiores del ser, cuando se realizan esos estados, esos principios se desenvuelven, surge ese estado de integración, de unidad con la totalidad de la vida. Se trasciende o digamos, desaparece esa percepción separada de la existencia, fragmentada. Entonces, hay elementos superiores acá. Cuando la personalidad queda en stand-by, queda silenciosa, cuando la actividad del pensamiento se detiene, porque justamente aquello que es un principio superior de conciencia ingresa, se activa, por decirlo así. Por supuesto que esto tiene muchas implicaciones de observación, atención, autoconocimiento, madurez espiritual, bueno, hay tantas cosas, seriedad espiritual. Vino Muerte hablaba de seriedad, decía, y seriedad para él era ver las cosas directamente como son y no como yo quiero que sean. Normalmente uno ve las cosas como uno quiere verlas, como que uno se engaña, digamos, no, tiene como un punto ciego en la observación que uno se autoengaña cuando ve algo, no lo ve realmente. Y en este proceso se requiere esa especie de honestidad con uno mismo, de ver realmente lo que uno está haciendo, lo que está ocurriendo en nuestro interior. Ese estado de observancia, vigilancia en nuestro interior, que tiene que desenvolverse, ¿no es cierto? Esa observancia tiene que desenvolverse en la disciplina cotidiana de la vida, para que en algún momento este proceso se realice, ¿no es cierto? Para que la meditación en algún momento se estabilice, se realice en nuestra vida, implica atención, observación sin opción, honestidad, la virtud del conocimiento propio, la inquietud por descubrir si hay un estado potencialmente llamado meditación, o hay algo ahí que puede ser realizado, observado, si puede haber un cambio radical en la actividad de la mente, por ejemplo, ¿cierto? O simplemente la otra alternativa es la actividad del pensamiento, la actividad egocéntrica. ¿Mm? Continuar eh, por la actividad egocéntrica, que es lo que tiene muchísimas implicaciones a nivel esotérico, que eso no lo hemos analizado, no lo hemos estudiado. La,
acentuar el yo personal, como lo que cuando pasamos, por ejemplo, de la vanidad al orgullo, del orgullo a la soberbia. Es muy difícil salir de la soberbia porque ya hay una, hemos acentuado tanto el yo, al ego, que ya estamos ciegos, ya no podemos, ya no puede entrar el discernimiento, la percepción, y eso tiene unas implicancias espirituales bastante graves, digamos, para nosotros, que eso no lo hemos analizado, pero es grave, digamos, desde un punto de vista interno, caer en la soberbia, caer en acentuar tanto nuestro orgullo que ya no podamos ver, darnos cuenta, densificar tanto nuestra mente, nuestras emociones que quedamos ciegos. La luz de la percepción interior se apaga, no podemos. Es muy difícil salir de ese estado, por eso es mejor prevenirlo, ¿no es cierto? Y eso implica un trabajo interior, un trabajo espiritual, un trabajo de observación, de atención, de disciplina interior, cotidiana, para atenuar en una primera instancia esos estados y erradicarlos a futuro. Ahora, si somos descuidados, como dice en el budismo, ¿no es cierto? En el Dhammapada, si somos negligentes, estamos perdidos. O no tenemos ninguna posibilidad todavía, o estamos muy inmaduros todavía. Y eso significa que tenemos que seguir sufriendo, porque en la actividad del yo hay sufrimiento. Y seguimos en la esfera de la personalidad. Y no podemos trascender a una región, a un estado superior de conciencia. Pero hay muchas implicancias en acentuar al ego. eh, Depende también del estado de la evolución del individuo, por supuesto. Depende. Todo relativo. Si una persona tiene cierto nivel de madurez y cae en eso, es más grave cuando que un individuo que está recién evolucionando, despertando o está recién empezando su proceso evolutivo. Depende del estado donde esté. Pero si hay una cosa con la que tenemos que tener cuidado es con el orgullo y la soberbia, porque implica una acentuación muy grave del yo personal. ¿Mm? Así que eh, es muy interesante, muy complejo esta frase de la y era meditación sin el meditador, pero no es que no hubiera nadie o no hubiera nada o que la meditación sea nada. Si hay realidades, fuerzas, principios superiores, estados de conciencia que son desconocidos para nosotros, que son de orden universal, por decirlo de alguna manera. Eso está detrás de lo que dice la palabra meditación, porque por algo está diciendo, había algo, había algo que estaba pasando, y dice, y era meditación, pero sin un centro separado de conciencia, un centro fragmentado de conciencia. Había un estado, pero ya ese no estaba separado, estaba en otra esfera, en otra dimensión de la realidad, esferas que son de orden universal, ¿no es cierto? Para decirlo de alguna manera. Muy interesante, complejo este pensamiento, pero bueno, lo podemos continuar estudiando. Por supuesto que no hay una última palabra en esto. Cada uno puede estudiar, reflexionar por sí mismo y tratar de entender algo de lo que Krishnamurti nos está señalando. Les mando un abrazo. Espero que estén muy bien y si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Muchas gracias.